Hay momentos en la vida, hermanos, en la que muchas personas han perdido todo. Quizás sus bienes materiales, ya sea por un incendio, quizás algún terremoto, algún percance fuera de sus manos. También la liquidez económica, en algún momento de sus vidas estaba bien económicamente, llegó algo de repente, un golpe no planeado y se va. Lo mismo sucede con la salud, con la familia, quizás el abandono, el divorcio, etcétera, etcétera, y llega un nuevo reto a sus vidas. Y yo le decía a Dios, Padre, muchas veces nosotros creemos que estamos exentos de eso, o lo vemos muy lejano. No, eso no me va a pasar, o estamos bien, hay estabilidad emocional, física, espiritual, me siento bien, no ha pasado nada, estamos bien. Pero de repente, a veces de la noche a la mañana, un mes, una semana, sucede una circunstancia que llega de golpe, no planeada, y nos hacemos la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Dónde estás, Dios? Necesito tu ayuda, no te veo, no te siento, etcétera, etcétera. Y he titulado este sermón, hermanos, a una frase que se ha escuchado muy seguido, pero que muchas veces no nos gusta por todo lo que esto lleva. El simple hecho de pensar esta frase, dice uno, oh, no quisiera hacerlo. Y esta frase es empezar de cero. Empezar de cero. No sé, hermanos, si en tu vida, en algún momento, quizás ahorita te haya tocado empezar de cero. O ahorita mismo, ¿verdad? Estés pensando que quizás tengas que hacerlo. Por naturaleza, la incertidumbre, el no tener el conocimiento de lo que va a pasar o qué paso siguiente debemos de tomar, nos hace sentir frustrados, con enojo, con miedo. Y todo esto es natural, hermanos. Son factores que tienden a hacer la pregunta siguiente: ¿dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde están sus promesas? Muchas personas dejan de buscar a Dios, de pedir dirección, de creer en Dios y en su palabra, y dejan de leer la Biblia, de orar y de asistir a un lugar para adorar y recibir dirección por esto mismo que sucede en sus vidas. Una enfermedad, un divorcio, los seres queridos que se van, los hijos que ya no hablan, que se olvidan de los padres, de los abuelos. Y creemos que al hacer esto le mostramos a Dios nuestro enojo o nuestra indiferencia. ¿Sabe, Señor? Como no está pasando las cosas como a mí me gustaría que pasaran, como mi matrimonio no va como yo quisiera, porque mi esposa, porque mi esposo son así, porque no cambian, porque tienen la misma circunstancia, o porque mis hijos son rebeldes, ya no me hablan, ya ni siquiera se acuerdan de mí, que tienen, ¿verdad?, un padre o una madre. Simplemente, Dios, estoy enojado con la vida y contigo. No sé cuántos de ustedes le ha pasado esto. Yo he conocido personas que han vivido así y a veces, hermanos, yo también lo he vivido. Sin darnos cuenta que Dios permanece inmutable. No le gusta nuestro actuar, pero lo respeta. Y yo, al meditar en esto, hermanos, que también en algún momento de la vida lo he hecho, me preguntaba, Señor, ¿cuántas veces nosotros como cristianos tenemos este enojo o indiferencia contigo? Por los hijos, por la salud, porque no me salen las cosas como quiero, por la incertidumbre. Y venía a mi mente, hermanos, estos dos pasajes que quiero leerles, por favor, cómo Job expresa estas preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho. Este sentimiento que muchas veces nos guardamos, que ni siquiera el cónyuge, a veces el esposo o la esposa conocen, pero que están ahí muy dentro del corazón y de la mente. Y dice Job en estos dos pasajes, quiero que me siga con Job, capítulo 5, versículo 7. El primero de ellos dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, esto si usted lo ha visto en una fogata o en un incendio fuerte, ha visto que en la parte superior donde está el fuego, ¿qué pasa, hermano? Se levanta esa chispa, pero inmediatamente en cuestión de 1, 2, 3 segundos se disipa. Y así dice, así el hombre nace para la aflicción, como una chispa. En un momento de la vida el fuego está fuerte, pero sale una chispa fuera del fuego y comienza a sentirse apagado, en aflicción.
Job 14.1, fíjense lo que dice Job 14.1, el hombre nacido de mujer, es decir, todo el ser humano, tiene dos categorías, o mejor dicho, dos características en su vida. Número uno, es corto de días. La vida se va rápido. No sé cuántos de ustedes, hermanos, en algún momento de su vida, quizás en esta semana, hace un mes, hace un año, han volteado hacia atrás de su vida y han dicho, se ha ido el tiempo muy rápido. Ven en el espejo, ¿verdad? Y se dan cuenta que no pasa en vano, que el tiempo cobra, que nos estamos envejeciendo, se pone uno más canoso, más arrugado, etcétera, etcétera. Ya no es lo mismo. Va pasando el tiempo, corto. O se acuerdan cuando eran niños, cuando tenían la responsabilidad sus padres de criarlos, protegerlos y ayudarlos, y ahora ustedes son los responsables de sus propias vidas, o de sus hijos, nietos. Y luego la segunda categoría, hermanos, o característica que menciona Job, me llamó mucho la atención, hermanos, y quiero leérselas. Ya la leyó quizás. Fíjense lo que dice. Hastiado de sinsabores. Hastiado. Es decir, estoy cansado, fastidiado, estoy hasta la coronilla. Ya no soporto más esta situación que pasa en mi vida. La siento sin sabor, sin propósito, sin mérito, sin razón de ser. Y esto pasa, hermanos, muchas veces en los matrimonios, en la salud, en la enfermedad, mejor dicho, en la enfermedad, en las cosas cuando uno dice, ¿y ahora qué sigue? Y hoy deseo invitarte a hacer un análisis en tu vida y de ser necesario decir esta frase, hoy decido empezar de cero o de nuevo. Y en primer lugar, hermanos, yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿y cómo podemos nosotros hacer esto? Porque tu misma palabra nos enseña que va a haber momentos en la vida que nos vamos a sentir de esta manera. De hecho, el Señor Jesucristo, teniendo una conversación con sus discípulos, les dijo en Juan capítulo 16, del 30 en adelante, quiero decirles algo muy duro, les dice a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. No le dijo a sus discípulos, todo va a estar correcto, todo lo que planeaste saldrá tal y como es más, mejor. No siempre va a ser así, hermanos, y seamos honestos. Creo que muchos de nosotros hemos vivido eso o estamos pasando por eso. Sí, la Biblia nos promete que Dios tiene un propósito y que eso fortalece nuestro carácter, nuestra fe, nuestro ánimo, pero si lo enfocamos en la persona correcta. Por eso Jesucristo no terminó diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Ya, vámonos, cada quien para su casa y prepárense porque va a venir aflicción. No, Él dijo y afirmó dos cosas muy importantes. Número uno, tienen que confiar en mí. ¿Cómo sabemos que en Él, hermanos? Porque Él mismo dice, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Hay cosas que están por encima de lo que podamos perder en esta tierra, hermanos. Quizás muchos de ustedes han perdido la confianza en alguien, han perdido la esperanza en alguien, han perdido el ánimo, el amor, el deseo, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos enseña que esto es natural. Pero Jesucristo dice, hay cosas superiores en las cuales te quiero que te enfoques. Número uno, confía en mí. Yo he vencido al mundo. Para hacer esto, hermanos, si tenemos que empezar a entender lo que Jesucristo está diciendo es, no limites a Dios. Muchas veces nuestra mente se enfoca en el problema. Y no me malinterprete, hermanos. Claro que es importante analizarlo. Porque si nosotros analizamos qué me trajo a este punto, qué es lo que hice, dije o he hecho para que me trajera a este punto de mi vida, en donde existe la pérdida, el dolor, la tristeza, y analizar y buscar una estrategia o salir de él, es bueno, hermanos, no me malinterpreten. Pero Jesucristo no dice, ese no debe ser el enfoque. Tienes que analizarlo, pero tienes que preguntarte, ¿cómo puedes confiar en mí? En medio de esta circunstancia, ¿cómo puedes confiar en mí? Quizás sea tu carácter, quizás sea la pérdida de la confianza en alguien, quizás sea algún hijo o algún ser querido que ya partió y no podemos hacer mucho. Y la pregunta es, bueno, Señor, ¿y cómo en medio de estas circunstancias puedo demostrar mi fe y mi confianza en ti? Muchos cristianos tenemos la mentalidad que lo conocemos todo. Y es más, a mí me ha pasado, muchas veces creemos, ya sabemos todo de Dios.
Ya sé cómo a Dios le gustan las cosas, sé lo que quiere de mí. Y se nos ha enseñado que Dios solo trabaja de una manera y si no lo hace así, es porque entonces no es de Dios. ¿Le ha pasado eso a usted? A mí me lo enseñaron muchas veces, hermanos. En el ámbito de la música, en el ámbito de los estudios, en el ámbito de la mentalidad, en el ámbito de qué hacer y qué no hacer. Y he aprendido, hermanos, que esa mentalidad de encapsular a Dios limita la obra de Dios. Miren, hermanos, cuando vemos la variedad de la creación de Dios, no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar en cuánta comida, tipo de comida existe, cuánto tipo de animal, de tierra, de mar, de colores, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta, hermanos, que realmente no conocemos mucho de Dios. Estaba viendo hace poco acerca de cuántos animales existen todavía en las profundidades del mar que no se han conocido. Científicamente, ¿verdad? Han dicho que aproximadamente más de 2000 especies que solamente han visto una sola vez existen en las profundidades del mar. Y yo me preguntaba y le decía a Dios, Señor, ¿cuántas veces nosotros también solamente buscamos por arribita sin darnos cuenta que todavía hay una profundidad de sabiduría en ti? ¿Me explico, hermanos? A mí me enseñaron que muchas veces Dios solamente trabaja de cierta manera, que si no leía la Biblia, Dios se enojaba conmigo. Si yo no oraba, entonces Dios me iba a dar la espalda. Así crecí yo, hermanos. Y me daba cuenta que la gracia de Dios todavía va más allá de eso. No estoy diciendo que no lo deje de hacer, no me malinterprete, por favor. Pero a veces hacemos un Dios que si no haces esto, entonces te va a pasar esto. Pero Dios no es así. Dios tiene otra manera de pensar, de actuar. No estoy diciendo que no lo busque, hágalo, por favor, no me malinterprete. Pero yo a veces pregunto, ¿cuántas veces limitamos a Dios en nuestra manera de pensar, de hablar y de orar, sabiendo que Dios tiene muchas maneras de actuar? Creemos que nuestra manera de pensar a veces es mejor, es superior, y esto nos lleva a actitudes arrogantes, viendo a los demás como inferiores, y esto algo muy particular fue en los discípulos de Jesús. Por esta misma razón, el apóstol Pablo escribió lo que sigue, hermanos. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Pablo tenía esa mentalidad, hermanos. En su pasado, él decía, el Dios de Israel solamente se puede manifestar en Jehová. Es solo Jehová es el que debemos de adorar. De esta manera tenemos que adorarle, pensar acerca de él. Y todo aquel que piensa diferente, ¿qué es lo que tenían que hacer? Matarlo. De hecho, él mismo dijo, yo fui testigo y estuve de acuerdo en que mataran a Esteban. Él lo dice, hermanos. Pero cuando viene Jesús y le abre los ojos, Pablo comienza a ver a Dios de una manera distinta. Él nunca se iba a imaginar que Dios se iba a manifestar en hombre a través de la persona de Jesús. De hecho, cuando él comienza a perseguir a los cristianos, Jesucristo, hermanos, se le presenta en el viaje a Damasco, ahí se nos presenta en Hechos 9, y Jesús, hermanos, le pregunta a Pablo, Saulo, perdón, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Se fijó usted? ¿Cuál era la mentalidad de Pablo, hermanos? ¿A quién perseguía a Saulo? Aquellos que estaban en contra de Dios. Me explico, a los cristianos. Ellos decían, los cristianos están en contra de Dios, pero Jesús le dice, oh no, ¿me persigues? A mí. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es decir, estar contra el aguijón pegándole y te va a doler. Es golpear una aguja. Y Saulo le dice, ¿qué debo de hacer entonces? ¿Y se fijó, hermanos? Quedó ciego y Jesús le dijo, tengo que llevarte a Damasco y en Damasco se te abrirán los ojos. Ahí estaba otro cristiano que dijo, no, yo no voy a ir a orar por él. Y Jesús le dijo, ve, Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto nos enseña
que Jesús te ha dado un nivel de valor según tú debes vivir. Ni inferior, pero tampoco superior. Busca ese concepto. Búscalo, porque en el momento que tú logres entender que Dios te ha dado a ti un valor y te ha dado dones y te ha dado talentos para servir, encontrarás entonces lo que Dios quiere hacer como propósito en ti. En los reyes, hermanos, descendientes del rey David, hubo un rey llamado Amasías. Usted puede leer toda su vida en el segundo libro de Crónicas 25 y quiero leer algunos puntos de él. Quiero resaltar tres cosas importantes, hermanos, de este descendiente de David. Uno pensaría que todos los descendientes de David seguirían el ejemplo de David. Lamentablemente no fue así. Está en segundo de Crónicas 25. Fíjense lo que dice. Aquí lo tengo. Si ahorita me ayuda, hermana, a darle a los que sigue. Dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová. Pero quiero que vea lo siguiente, hermanos, porque aquí yo me identifiqué muchas veces con este rey. Hacía lo recto ante los ojos de Jehová, pero fíjense lo que dice, hermanos. Pero no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey de su padre, al rey su padre. Pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre toda Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín, son los del reino del norte. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. ¿Sí está aquí? Perdón. Sí, mucho, gracias hermana, perdón. Mucho más que esto. Entonces Amasías apartó de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados, hermanos, no enojados, sino encolerizados. Quiero que notes, hermanos, y resaltar tres cosas importantes, porque he conocido muchos cristianos así. Número uno, y yo he estado así, hermanos, no me malinterpreten, creo que también usted se identificará. Número uno, dice, no estaba sinceramente comprometido con Dios. En el versículo 2 que acabamos de leer, Amasías podía decir, hago lo recto delante de Dios. Adoro a Dios, le sirvo, lo busco. Pero ante los ojos de Dios, Él le dijo algo muy importante. Le dijo, Amasías, no lo haces con un corazón genuino, perfecto, honesto, sincero. Número 2, iba a ir a la guerra con los edomitas y le pidió de favor a los del reino del norte, agarró 100,000 hombres, contrató un ejército y a cada uno se le dio, hermanos, un talento. ¿Sí se fijaron? No confiaba plenamente en Dios. Por eso el profeta tuvo que ir y decirle, un varón de Dios, versículo 7, vino a él y le dijo, que no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel. Y si vas,
Dios te va a derribar. Y número 3, versículo 14. No lo leímos, pero quiero que lea conmigo el versículo 14. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, ¿qué hizo Amasías, hermanos? Trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Uno podría decir, bueno, estaba empezando de cero. De hecho, su enfoque, hermanos, era el ganar. Él hizo todo lo posible por conseguir el dinero. Y me llama mucho la atención, hermanos, que Dios le dijo por medio del profeta, no me estás sirviendo genuinamente, no me estás buscando, y si lo haces vas a caer. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Cayó. Hoy te quiero invitar, hermanos, a que cambie tu mentalidad respecto a Dios. Que no lo veas como un Dios que está lejano, que solamente los domingos o los miércoles le podemos hablar o lo podemos buscar, que está ajeno a la relación entre tus hijos y tú, en tu matrimonio, en tu trabajo, que es un Dios que solamente le importa de vez en cuando verte o darte, que le des el dinero, etcétera, etcétera. Amasías, hermanos, le dijo al al profeta, he perdido 100,000 monedas, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo las recupero? ¿Y qué fue lo que le dijo Dios, hermanos, a través de este profeta? Ahí está en el versículo 9. ¿Qué pues haré con estos 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. No busquemos, hermanos, en lugares incorrectos. Dios dice, si tu enfoque es el dinero, si tu enfoque es lo material, si tu enfoque es las cosas materiales, todo eso se va a derribar. Y Amasías recibió este consejo y yo te lo digo a ti, Jehová puede darte mucho más de lo que pides si lo buscas genuinamente. Cuando fue a la guerra, hermanos, él perdió el enfoque y perdió su vida espiritual. Job 5:8 dice, Job 5:8, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Hoy te invito a decir esto, yo buscaría a Dios, yo voy a buscar a Dios y le voy a encomendar a Él mi causa. En segundo y último lugar, ya vimos que no limites a Dios, pero hay un problema que vimos aquí en Amasías y es el siguiente, para que no lo hagamos, no te limites para Dios. No te limites para Dios. Ahora quiero invitarte a pensar lo que tú has limitado a Dios. Quizás, al igual que Amasías, puedes decir, ya perdí esto, ya perdí aquello, ¿qué va a pasar? Bueno, Dios te puede decir y te dice el día de hoy, yo puedo darte mucho más. ¿Qué estás limitando a Dios? ¿En qué tú limitas a Dios? ¿Tus talentos? ¿Sabes que puedes enseñar, compartir, realizar un trabajo, pero simplemente has decidido no hacerlo? En Primero de Reyes, capítulo 19, quiero leerte otra historia, los versículos del 19 al 21, comenzando desde el 15 y 16. Dios le había dicho a Eliseo que él sería el profeta en lugar de Elías. Y así dice, hermanos, Primero de Reyes 19, 15, 16 y 19 y 21, cuando Elías se había escondido en aquella cueva y Dios lo fue a buscar. ¿Recuerdan esa historia? Entonces, Elías había huido y Dios le dice a Elías, tienes que ir porque tengo más tareas para ti. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ya le estaba diciendo Dios a Elías, se va a acabar tu ministerio. Tienes que pasarlo a alguien más. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes,
Vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¡Wow! Hermanos, ¿qué es lo que sucede aquí? Dios le había dicho a Eliseo, ve y busca a tu sucesor. Se llama Elías. Él es hijo de Safat, de Abel Meola, y ve, porque lo vas a tener que ungir en tu lugar. En primer lugar, hermanos, Eliseo le dice, Elías va y unge a un rey. Después de ahí va y unge a Eliseo, hermanos, y dice la Biblia que él se encontraba trabajando en su hogar. Tenía el arado, 12 yuntas de bueyes. Y en ese lugar, hermanos, cuando pasa Elías se para y dice que va Eliseo, y mientras él va sobre la yunta, Elías se quita el manto, y haga de cuenta que está aquí Elías, pasa Eliseo, y le avienta el manto sobre él. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es lo que dice. Agarró el manto de Elías, él se lo quita, pasa Eliseo y se lo avienta así para que le caiga en la espalda. Eliseo, hermanos, entendió. Él entendió, wow, Dios me está llamando a mí. Todos sabían quién era Elías, todos sabían el manto y cómo Dios lo había dado como una unción para mostrarle que él era el profeta. Eliseo no preguntó, él supo lo que Dios le estaba diciendo. Eliseo inmediatamente le dijo a Elías, solamente permíteme bendecir a mi familia, pero aquí es lo más importante, me voy a deshacer de todo aquello que me pueda hacer regresar. ¿Qué es lo que estaba haciendo Eliseo, hermanos? Él estaba trabajando el arado. Y lo que hizo, hermanos, es quitó a los bueyes, esa madera que utilizaba para hacer el arado, la quemó y utilizó bueyes para quemarlos, o mejor dicho, asarlos y darlos de comer. Eliseo estaba diciendo, nunca más voy a volver atrás. Quizás hoy tú tengas que decirle a Dios, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de cero. Ayúdame contra esta adicción, contra mi carácter, contra mi manera de pensar, mi manera de actuar. Dios te está diciendo hoy, empecemos de cero, empecemos otra vez. Conmigo somos más, conmigo somos mayoría. Si yo estoy contigo, ¿quién te podrá hacer frente? Si tú no entiendes que Dios hoy te está invitando a empezar de cero, entonces no vas a poder dejar todo aquello que te estorba. Eliseo pudo haber dejado sus animales y pudo haber dicho, voy a regresar. Padres, después regreso. No, él dijo, voy a hacer una fiesta y tengo que despedir a mi familia porque quizás ya no lo vuelva a ver. Quizás no sea tu caso, no estoy diciendo, ¿verdad?, que hagas eso, estoy diciendo que Eliseo entendió el llamado. La pregunta es, ¿qué estás aprendiendo tú? He aprendido que a Dios no le importa que volvamos a intentarlo, pero sí le importa cuando no quieres hacerlo. Si no, pregúntale a Macías. Tú puedes tener dos opciones. Si es necesario comenzar de nuevo, hazlo, comenzar de cero, pero no limites a Dios, ni te limites para Dios. Inclina tu rostro, por favor. Dios está señalando algo que tú sabes que no lo haces de la mejor manera. Sabes que es tu enfoque principal. Hoy tienes que decirle a Dios, Señor, vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de cero. Quizás he fallado en mi relación con mis hijos, en mi matrimonio, he prometido hacerlo y lo vuelvo a hacer. Quizás he fallado en muchos aspectos en mi trabajo, en mi manera de pensar, en mis adicciones. Señor, tú sabes cuántas veces he querido comenzar de cero, pero ahora vengo a ti, te busco y encomiendo a ti mi causa. Quiero deshacerme de todo aquello que me estorba y no volver a hacerlo.
Si hay alguien aquí que quiera decirle a Dios, Señor, vamos a empezar de nuevo. No tiene que ser en todo en tu vida, puede ser solamente un aspecto, puede ser solamente una relación, puede ser una manera de pensar, una adicción, una circunstancia que tú sabes que te detiene y te hace regresar atrás. Y al igual que a Macías dices, pero es que mis cosas, pero es que el dinero, pero es que las cosas que tengo, sin darte cuenta que Dios te dice, ven, yo te puedo dar mucho más que eso, si me buscas. Hay alguien aquí que quiere decirle a Dios, yo quiero empezar de cero. Ponte en pie y vamos a orar. Yo quiero orar por ti, yo quiero decirle a Dios que te bendiga. No es necesario que nos digas qué área tienes que hacer, tú la conoces. Pero dile a Dios, Señor, me ha dolido mucho estas circunstancias. No he podido salir de este hoyo que tú sabes que me encuentro. Y por eso encomiendo a ti mi causa, Señor, sabiendo que contigo somos mayoría, que contigo tenemos las de ganar. Quiero ser honesto y decirte que a veces siento hastiado y sin sabores, pero no quiero que eso me detenga. Quiero comenzar a disfrutar de la relación con Jesús que se me ofrece, para aprender que aunque haya aflicción en el mundo, aunque haya pérdida, aunque haya dolor, tú sabrás cómo recompensarnos. Te ruego, Señor, que nos enseñes a vivir de tal manera que tú y cada uno de nosotros disfrutemos de tu compañía, de tu presencia. Perdónanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Comenzaremos de cero. Amén.